sino en todos los sentidos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde deberíamos estar? ¿Cuánto nos falta para llegar a lo que queríamos llegar? Todos lo hacemos. En el culto de Nochevieja lo haremos, por eso esta invitación va a ser algo muy sencillo. Este culto va a ser un tiempo de alabanza breve, una meditación y después una pequeña dinámica para orar juntos y entrar el culto en el año 2025 en oración. Y hoy, en mi meditación, en la palabra, en nuestro último culto del año, quisiera hacerlo con algo que rodea aún al mensaje navideño. A mí me impresiona mucho la Navidad, siempre esa historia de que Jesús vino. Y he tenido que pensar en estos días en Miguel Delibes. Miguel Delibes es uno de mis autores favoritos de literatura castellana, si no mi autor favorito. Y he recordado uno de sus libros, de los primeros que leí, El Camino, que comienza con una frase que dice: las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, pero sin embargo sucedieron así. Ya desde la primera página me enganchó con esa frase. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra forma, sin embargo, sucedieron así. Y eso es exactamente lo que pasa con la Navidad. Me obsesiona el hecho de por qué tuvo que suceder así. Por eso lo he titulado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? Y la idea nace de una conversación que tiene Jesús con sus discípulos en Juan 14, cuando les dice: no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y hay estas últimas charlas de Jesús en los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, que luego el 17 es la oración y después viene toda la historia de la pasión. Hay tres preguntas en el capítulo 14 que le hacen los discípulos. La primera se la hace Tomás: no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Que es cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. O sea, ¿por qué das tantas vueltas? ¿Por qué nos hablas así? Y el otro es Judas, no el Iscariote, sino el otro, Judas Tadeo, que le dice: ¿por qué te vas a manifestar? ¿Por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo? Nosotros ya te conocemos. O sea, el fondo de la pregunta es constantemente ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces las cosas así? ¿Por qué lo haces de esta manera? Porque hay 1000 dudas en los 12 en cuanto a por qué lo hace tan disfrazado. ¿Por qué en Belén? ¿Por qué en un pesebre? ¿Por qué de una forma tan humilde? ¿Por qué de una forma tan poco llamativa de aquella manera? ¿Por qué tan velado? ¿Por qué no más claro? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿No sería más convincente de otro modo? Os invito a poneros en pie y quiero leer un pasaje que me encanta en Job 33, versículos del 14 al 26. Vamos a leerlo. Dice así: en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. La primera, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Esa es una forma en la que Dios habla. La otra, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve. ¿Te ha pasado eso? ¿Que estás tan mal que ni la comida te presta? Su alma y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Y dice Eliú, que es quien está hablando aquí: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Amén. Me encanta, porque básicamente dice que Dios habla de dos formas y el hombre no entiende. La primera, en sueños, significa que muchas veces cuando Dios nos habla estamos medio dormidos, como que no lo pillamos bien. Nos parece algo etéreo, algo como que no puede ser Dios quien nos esté hablando, es como algo irreal, ¿no? En mi propia cabeza.
La otra es una que muchos reprenden, que es la enfermedad. Cuando te duele algo. Yo hoy soy el único superviviente de mi familia, hoy. Todos los demás están con fiebre y malos. Algo les estará diciendo el Señor. A mí no me habla. ¡Ey, te reprendo, Satanás! ¿No? Siempre, y dice Eliú, cuando el hombre está sobre su cama aquejado de dolor, si tuviese a alguien sabio de verdad al lado, que le abriera los ojos y los oídos y le hiciese ver que Dios está tratando de decirle algo, su carne será más tierna que la del niño. ¡Uf! ¡Wow! Me gusta. Necesitamos a alguien que nos ayude. Un ángel, un mediador sabio, un predicador, un amigo, una amiga, alguien. Ojalá que en esta mañana la palabra del Señor sea para ti, ese alguien. Ojalá esta meditación sea para ti en este último año alguien que te habla, porque Dios no necesita mucho más que encontrar una mente abierta y un corazón dispuesto. Dios hace maravillas cuando encuentra un corazón dispuesto a escucharle. Entonces vamos a orar y dar gracias al Señor por este día, por su palabra, y nos sentamos y meditamos en ella. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, háblanos en esta mañana, permítenos verte. Envíanos un mensajero, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor, para ver lo que no vemos, para que tú puedas hablarnos, Señor, y no solo te escuchemos como quien escucha llover o como quien escucha el viento y se vuelve romántico o de pronto empieza a tener pensamientos mejores o positivos, sino que realmente nos afecte y que nos lleve a tomar decisiones en este final de año y de cara al año nuevo. Señor, gracias. Gracias porque sigues hablándonos día a día. Abre nuestros oídos, nuestros ojos y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a tomar asiento y esta es la idea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué no hizo un despliegue increíble en los cielos que hubiesen hecho imposible que nadie dudara de Él? ¿Por qué de esta forma tan velada, tan disfrazada? ¿Por qué Dios no nos habla audible? ¿Por qué no se me presenta un ángel así, plap, 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 en la ventana? Entonces sí que diría yo, wow, increíble. ¿Por qué siempre tiene que ser, no, es que una sensación, fue la voz de Dios y no lo oí, no escuché, no hice caso? ¿Por qué es algo sutil? Habría mil formas de desplegar el poder de Dios y no estaríamos aquí tratando de batallar. Muéstranos al Padre y nos basta. Danos una demostración de tu poder. Ok, pues lo haces de otra manera. ¿No es poco creíble? Me gustaría dar algunas respuestas a esto. 4 razones que nos revelan la sabiduría paradójica de Dios y su propósito, porque el propósito de Dios es mucho más profundo que simplemente impresionarnos o sorprendernos, que podría hacerlo y de vez en cuando lo hace. Tengo un amigo que me manda constantemente, casi a diario, puestas de sol desde su casa, porque son increíbles. Y siempre hablamos, no hay otro pintor como este. Y todos los días nos pinta un lienzo para que le miremos y hagamos un poquito de caso. ¿Lo has visto? El cielo de Madrid es único. Míralo un poco porque te está tratando de llamar la atención todos los días detrás de ti. Tratando de que mires un poco y le des honra y le des gloria. Él podría hacerlo de 1000 maneras. Me gustaría hablar hoy de 4 motivos por los cuales Dios hizo lo hizo en la manera en la que lo hizo y no en otra. Que las cosas sucedieron, podían haber sucedido de cualquier otra forma, pero sin embargo sucedieron así. Así despedimos el año. Así que no me voy a referir mucho al pasaje que hemos leído de Job, sino a la historia de la Navidad y por qué Dios hizo lo que hizo y cómo es posible que Dios nos hable de esas formas. 4 razones, y en cada una de ellas más bien vamos a ver una porción bíblica que nos habla de cómo Dios habla y cómo opera de esas formas y por qué Dios hizo la Navidad, la historia de la Navidad como es, que fuera como fuera y que sea como sea hoy. Entonces vamos con ello. 4 razones. La primera razón por la que yo creo que la Navidad fue como fue, la historia fue como fue,
y no de otra forma. La primera es porque el carácter de Dios es siempre amor y nunca imposición. Primera. Y esto, seguramente no voy a decir nada nuevo para nadie, pero fíjate que es tratar de entender un poquito por qué Dios hizo lo que hizo y cómo lo hizo. Y después también sacar un reto que es para nosotros, porque recuerda que que nosotros, se trata de que nosotros repliquemos el carácter de Dios. Entonces, en cada una de estas, mírate un poco reflejada. El carácter de Dios es siempre amor, nunca imposición. Dios nunca busca imponer su verdad mediante la fuerza. Hay gente que sí. Dios jamás, y mucho menos mediante el espectáculo. Por eso el diablo patinó totalmente con Jesús. Recuerdo el caso de Herodes en Lucas 23. ¿Te acuerdas de Herodes? Herodes, cuando le trajeron a Jesús, se alegró porque había oído mucho de él y esperaba verle hacer alguna señal. Haz algún truquito, conviérteme el agua en vino. Y Jesús no hizo nada. Pilato quería ver cosas de él. Convénceme. Jesús no le respondió palabras a Pilato. O en la cruz. Si eres hijo de Dios, desciende. Salvó a otros, sálvese a sí mismo. No podía haberlo hecho. O el propio Pedro. Pedro que saca la espada y le corta la oreja a Malco. Y Jesús le dice, vuelve la espada a su vaina. ¿Tú no sabes que si quiero, le puedo pedir al Padre 12 legiones de ángeles? ¿Crees que no me las enviaría? Su carácter siempre es amor, nunca es imposición. O Jacobo y Juan, cuando llegan a Samaria y la gente no recibe a Jesús. Viene el Rey de Reyes y la gente no le recibe porque su aspecto es como de ir a Jerusalén y los samaritanos no se llevan con los Jerosolímitas. ¿Sabes cuál es el gentilicio de Jerusalén? Lección de gramática o lección de lingüística. ¿Cómo es el gentilicio de Madrid? Madrileño. ¿El de Argentina? Argentino. ¿El de Jerusalén? Jerosolimitano. ¿Vale? Los samaritanos no se llevaban con los jerosolimitanos. Apúntatela. Esa va gratis. Y Jacobo y Juan le dicen a Jesús, ¿quieres que oremos, mi hermano y yo, para que caiga fuego del cielo y los consuma? ¿Has leído eso? Oye, y en el fondo estoy con ellos, los entiendo. Estoy con Pedro también. O sea, si hay gente que no recibe a Jesús, ¿pero quién se han creído? ¿Pero quién se han creído que son? O sea, yo también haría caer fuego del cielo. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que Él no es como yo. Ese es el tema. Si yo fuera Él, yo haría un despliegue en el cielo impresionante, de manera... ¿Para qué nos vamos a poner a discutir? Muéstranos al Padre y nos basta. Estoy con Felipe. Algo llamativo, algo que podamos ver. Los comprendo, pero resulta que si yo fuera Dios, el tema es que yo no soy Dios. Y mucho mejor, Él no es como yo. Él no es yo. Él es otra cosa totalmente diferente, gracias al cielo. Una vez estaba yo en San Petersburgo, por circunstancias, 3 de la mañana, impresionado yo porque en esas latitudes y en la época del año en que yo estaba, a las 2 de la madrugada todavía el cielo estaba azul. Y luego anochece durante 2 horas y a las 4:30 de la mañana vuelve a salir el sol, es muy al norte. Y yo estaba a las 3 de la mañana, cielo negro, yo estaba pegado a una ventana en un apartamento que habíamos alquilado. Estaba pegado a la ventana mirando el cielo y veo un punto blanco en el cielo negro que digo, no es una estrella. Y de pronto el punto blanco se hace como una línea blanca. Y yo digo, espera, ¿qué es esto, no? Una línea blanca. Digo, no puede ser un avión porque va en las 2 direcciones.
¿no? Una línea. Y de pronto hace ¡bum! Y se abre como una manta, una aurora boreal. Y yo digo, Dios mío de mi vida, qué prodigio es este. Blanco, verdoso, una cosa increíble. Yo lo había visto en las películas. Nunca lo había visto de verdad. Me pilló de sorpresa. Yo dije, Señor, ¿no podrías tú hacer algo así? Pero eso es un guiño que me hizo a mí, que también me habla, ¿ves? Eso pasa de vez en cuando. Pero para mostrar su poder al mundo, que podría, de 1000 maneras diferentes, cuando Él vino, no fue así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el carácter de su amor, por su naturaleza, el amor no puede ser coercitivo, no puede ser obligado. Si Dios hubiera escogido una revelación que fuese una manifestación de poder incontestable, ¿qué espacio hubiera dejado para una respuesta de amor? ¿Qué espacio hubiera dejado para una respuesta voluntaria? De nadie. Pero al humillarse, al hacerse vulnerable en Jesús, al hacerse como se hizo, nos invita a una relación personal de amor, de cariño, una relación genuina que se basa en la fe, que se basa en la libertad, que se basa en el amor. Así es como actúa Dios. ¿Por qué lo hizo así? Porque esa es su naturaleza. Él actúa de esta manera y no nos queda otra. O nos enamoramos de Él o pasamos de Él. O te enamoras locamente de Jesús o eres un simpatizante o simplemente no te interesa, y eso lo vemos reflejado. Os dije que iba a mirar un pasaje por cada uno de estos puntos. El pasaje que quiero ver en este punto del amor de Dios es Filipenses 2, del 6 al 8, donde dice, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, la grandeza de Dios no está en dominar, sino en darse totalmente por amor a los demás. Y por eso tenemos a gente como Pablo, que teniéndolo todo, lo sueltan todo, lo pierden todo por amor a Cristo. Y cuando me hables de un cristiano, muéstrame su amor por Cristo y te diré si es cristiano o no es cristiano. Nuestro cristianismo se fundamenta en el amor loco, extravagante que tenemos por Jesús. O lo tienes o no lo tienes. El cristianismo gira en torno a la persona de Jesús. Los auténticos seguidores de Cristo pierden absolutamente todo por Él. Y aún así, confiesan no conocerle del todo aún. Y necesitar conocerle más, para darle aún más. Ese es el carácter de Dios, amor siempre, nunca imposición. Y lo más importante de este punto, después de reconocerlo y verlo, ¿por qué actuó así? Es que tenemos las mismas instrucciones nosotros. Nunca se te ocurra coaccionar a nadie para que haga lo que tú crees que es correcto. ¿Crees que es más cristiano forzar a alguien a hacer lo que tú crees? Porque esto es mejor para ti. Los padres tenemos una responsabilidad con los hijos de guiarles en la dirección adecuada. Pero ojo, con tratar de imponer el Evangelio a nadie, porque Dios no lo hizo contigo. Dios puede hacer lo que Él quiera y Dios hace despliegues impresionantes y a Pablo lo tiró al suelo. Pero hay gente a la que les ha tirado al suelo y ni aún así. Y a veces nos cuesta trabajo entender esto y creemos que somos la espada en la mano de Dios. No eres la espada en la mano de Dios, eres enviado como Cristo fue enviado. Esto es el carácter de Dios. Siempre amor y nunca imposición. Siempre estando ahí para nosotros, siempre mostrando el mensaje. Eso es un reto para nosotros. Razón número 1. Segunda razón, lo he llamado desde lo más bajo, la segunda razón. Desde lo más bajo. El domingo pasado hablamos de que Jesús se hizo un niño, queriendo decir que no se hizo hombre directamente, sino que se hizo un niño.
empezó por lo más bajo. Este pasaje que hemos leído de Filipenses, que dice que se humilló, se despojó, yo una vez compartí acerca de esto como el camino descendente, porque no solamente bajó a la tierra, sino que estando en condición de hombre, se humilló más todavía. Se fue a lo más bajo de todo. Es lo que Dios ha hecho siempre. Lo más bajo, lo más pequeño, lo más vulnerable. Escogió lo humilde, lo insignificante, lo rechazado y escoge redimir desde ahí. Desde ahí. Segunda razón, desde abajo. En plan escalera, pero desde abajo. Desde el peldaño más bajo. ¿Por qué? Pues creo que no me equivoco si digo que lo hizo así, porque era la única manera de que tú y yo supiéramos que era para nosotros, para los más bajos, era para los pastores, era para los más despreciados. En serio, ¿qué hubieras pensado tú? Escucha, ¿qué hubieras pensado tú si la historia de la Navidad fuera que nació en un palacio? ¿Qué hubieras pensado si la venida de Cristo hubiera sido entre la clase alta? ¿Te hubieras sentido identificado? ¿Identificada? ¿Hubieras pensado que esto es un rollo para la alta alcurnia? ¿Qué hubieras pensado? Su modus operandi es desde lo más bajo. Y lo hace para que todos sepamos que es para nosotros. Escogió redimir desde lo más bajo para que todos sepamos que su amor nos alcanza. Nos alcanza a todos. Te entiende a ti. Entiende al más bajo. Entiende a la más baja. La mayor acusación que le hicieron es que tenía amigos que eran publicanos, traidores, prostitutas y comía con ellos. No puede ser Dios. Oh, sí. Lo que pasa es que viene desde lo más bajo, siempre. Y lo hace para que no haya ni una sola clase, sea la clase a la que sea, porque luego el Evangelio penetró y se coló y afectó a las clases más altas, se metió hasta el Imperio Romano, hasta que el emperador se convirtió. Luego se corrompió porque el ser humano lo corrompe todo. No se corrompió el Evangelio, se corrompió la propia manera de hacer las cosas de la Iglesia y de la gente, los seres humanos, los fanáticos, la gente que tenía más ansia de poder que de otra cosa y que vio en el Evangelio una herramienta para doblegar a los demás o para esclavizarlos. La Iglesia perseguida se convirtió en iglesia perseguidora, malentendiendo el mensaje de Cristo que jamás el Señor hubiese aprobado. Pero Jesús vino desde lo más bajo. No te quepa duda de eso. Eso es su modus operandi. El pasaje que quiero resaltar en esto, viendo que Jesús se solidariza especialmente con los marginados, especialmente con los heridos. Lo puedes ver, lee la Biblia, lee el Evangelio. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Cuando Pablo le está hablando a Dios de que tiene un dolorcito, que tiene un dolor, tiene una enfermedad. ¿Te acuerdas lo que hemos leído en Job? Y le dice al Señor, Señor, quítame esto, que me duele mucho, y además soy tu siervo y doy diezmos y te sirvo. Y dice, me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. Que te conformes con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una vez lo llamé a esto los selfies de Pablo. Pablo se hace un selfie con su enfermedad. Pablo tiene el ojo mal y se hace un selfie para que veas cómo tiene el ojo. Me glorío en mi debilidad, porque en mi debilidad Dios se hace fuerte. Es que Dios tiene esa manía, lo dice también en el capítulo 1 de Corintios. Él escoge lo que no es siempre para avergonzar a lo que es. Lo débil para avergonzar a lo fuerte. Lo que no puede para avergonzar a lo que puede. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe en su presencia, para que sepamos siempre que fue Él y porque esa es su manera de operar. Jesús no tuvo nunca la idea de enseñar a nadie desde una posición de privilegio. Siempre desde lo más bajo. Para mostrarnos que Dios no está distante de nuestras miserias, sino que se identifica profundísimamente con ellas. Ese es Jesús, esa es la historia de la Navidad. Y por eso Jesús lloró con los que lloraban, por eso celebró con los que celebraban, por eso fue a las fiestas y a los funerales, por eso iba a las bodas e iba a los sepelios, a los duelos.
porque escogió redimir desde abajo y lo hizo tan bien que vino a los suyos y no le conocieron. Fíjate si lo hizo bien. Yo siempre pregunto si entrara aquí le conoceríamos. No le conocieron. Le tuvieron por maltratado, le tuvieron por herido, le tuvieron por gente de clase baja, le tuvieron por impostor, le tuvieron por alguien que no podía ser quien decía ser. La mayoría solo le reconoció cuando ya no estaba físicamente entre ellos. Así de bien lo hizo. Y así opera Dios. Y una vez más, mismas instrucciones para nosotros. Operar desde lo más bajo. ¿Quién diantre nos hemos creído que somos? Operando desde lo más bajo. El Dios mismo que camina entre nosotros opera desde lo más bajo. Oh, Dios se encargará de abrir puertas en las alturas y de darnos amigos en lugares elevados, pero empieza por lo más bajo. Jamás pretendas ser un heraldo o un representante de Cristo si no empiezas por lo más bajo. Si Él bajó a lo más bajo, ¿cómo pretendes llegar a nadie si no bajas? Pues las mismas instrucciones son para nosotros. Las cosas pudieron haber sucedido de cualquier otra forma, pero sucedieron así, señores. Tercer motivo que quiero resaltar, lo he llamado desenmascarando el orgullo. El tema este de la humildad y del orgullo es uno de los temas más importantes en Jesús. Mucho más importantes que caminar sobre el agua o que echar fuera demonios. El tema por el que comienza todo es por esto. Y Jesús, ¿por qué hizo las cosas así? Lo he estudiado esto, antes de compartirlo con vosotros. No me subo aquí a decir lo primero que se me ocurre. Le he estado dando vueltas. Y para decir 4 razones, que podríamos dar muchas, seguro que hay muchas más, me quedo con esta: desenmascaramiento, o como se diga, del orgullo. Creo que eso está en la agenda de Jesús cuando viene. Desenmascarar el orgullo. Su humillación desenmascara el orgullo humano. Lo exhibe, lo expone públicamente, a nosotros también. Fíjate esto, si hubiese venido simplemente por una manifestación de poder, ¡guau! Aurora boreal. ¡Guau! Todo el mundo, imagínate, en Israel, que no han visto una aurora boreal jamás, porque eso se ve en latitudes muy al norte. Algo tremendo, que se hubiesen quedado además una sociedad muy supersticiosa. Imagínate las herramientas que él podía tener a la mano como para hacer algo que convenciera a todos. Si lo hubiese hecho el ser humano, te digo, se hubiese inclinado delante de él por miedo, se hubiese inclinado delante de él por conveniencia, pero sin una verdadera transformación de su corazón. ¿Has visto eso? ¿Has visto gente que hace cosas coaccionadas sin querer? Bueno, tú mismo, si te piden dinero, puedes negarte porque no quieres. Pero si esa misma persona te pone una pistola en la cabeza o se la pone a tu hijo, ya te digo que sueltas el dinero. Pero no porque quieras, no porque te haya convencido, ni porque hayas de pronto en tu corazón sientas que la persona... No, es por coacción. Y así sucede. Muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer porque nos están doblando el brazo. Si Jesús hubiese hecho eso, no habría una verdadera transformación en el corazón en aquellos que se doblegan ante Él. Sin embargo, al venir como vino, cuando tú coaccionas a una persona, desenmascaras el miedo. Tiene miedo, no quiere perderlo, es lógico. Pero cuando Jesús viene como viene, lo que desenmascara no es el miedo. El miedo, y hablaremos algo de esto en Nochevieja, el miedo aparece cuando vienen los ángeles y todo eso. Y cuidado con ello. Pero al venir Jesús como un don nadie, lo que desenmascara en el corazón es el orgullo humano. El orgullo que hay en el fondo. Y si no me entiendes, quiero explicarlo brevemente, lo vemos en la reacción en el próximo pasaje que vamos a leer. Jesús va a casa de un fariseo. Los fariseos eran las personas que guardaban la ley. Jesús va a casa de un fariseo y estando en la casa de un fariseo resulta que se presenta una mujer
No quiero extender mucho esta historia, quiero comentarla en alguna predicación durante el mes de enero para que podamos verla. Pero lo que sucede es que una mujer que es conocida en la ciudad y es una prostituta llega, se mete allí y empieza a llorar a los pies de Jesús. Conoces el pasaje, ¿no? Lo que vamos a leer es lo que le pasa a Simón, el dueño de la casa, y lo vemos en Lucas 7, versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Léelo en tu casa, veremos algo de este pasaje en enero. Queda horriblemente expuesto el orgullo del corazón humano, la autosuficiencia, la comparación entre unos y otros, que tanto nos gusta y tanto nos aleja de Dios. Tanto nos aleja de Dios. Pero es exactamente lo que Jesús busca. Al revelarse a nosotros como el sufriente, como el que viene, al identificarse con los más bajos, reta nuestro orgullo. ¿Y este? ¿Y yo? ¿Pero y este? Pero dile a mi hermana que haga algo, ¿no? Mira lo que estoy haciendo yo. Mira todo lo que estoy haciendo. El fariseo no soporta que Jesús ame y reciba al pecador. Es la eterna historia del hijo pródigo. Constante. ¿Te recuerdas la historia del hijo pródigo? Hay dos hermanos. ¿Quién son los dos hermanos? Hay muchas interpretaciones de la parábola, pero hay algunos que hablan, porque esto es Lucas 15, y comienza el pasaje diciendo que Jesús en su audiencia tenía dos tipos de personas. Tenía a los fariseos y a los publicanos. Los fariseos son los religiosos. Los publicanos son los traidores. Y cuenta esta historia. Algunos dicen que el hermano mayor es el fariseo y que el menor es el publicano. Y que Jesús está hablando a las dos audiencias. Y está diciendo que el pródigo vuelve a casa arrepentido, y que es el pecador. Y el publicano, que es el fariseo, no lo soporta. No puede con ello. Es la eterna historia del orgullo humano. Es el drama de los fariseos que no pueden soportar la salvación del publicano. Y es nuestro drama. Es nuestro drama cuando no somos capaces de alegrarnos con la salvación de otros, que en nuestra opinión no lo merecen o lo merecen menos que nosotros. Cuando no somos capaces de alegrarnos por la bendición de Dios sobre otro, cuando quedamos tan expuestos y todo aquel que señala a otro queda horriblemente expuesto. Como cristianos. Hermanos, esta es la enseñanza para nosotros. Jesús expone la necesidad más profunda de nuestras almas y queda evidente que no necesitamos ser convencidos, necesitamos ser transformados. Necesitamos ser cambiados interiormente, necesitamos en lo más íntimo. Es exactamente lo que le sucede a Zaqueo. Jesús es recibido por Zaqueo en su casa, los fariseos no lo pueden entender, pero lo que le pasa a Zaqueo es exactamente lo que hemos dicho todo el año, metamorfosis. Él dice: soy un ladrón, pero a partir de hoy devuelvo todo, lo hago cuadruplicado. No tenía por qué devolverlo bueno, pero cuadruplicado, chico. Pero el hombre ha sufrido una metamorfosis. Y Jesús dice: la salvación ha venido a esta casa. Ha venido la salvación, él también es un hijo de Abraham, y ha venido la salvación, ha sido una metamorfosis en su interior. Y una vez más, las mismas instrucciones son para nosotros. Eso que Jesús repitió de que el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, se queda solo, pero que si cae a tierra y muere lleva mucho fruto. Eso no lo dijo por él solamente, siempre el grano de trigo, porque Jesús tenía que morir y al morir quedó solo y dio mucho fruto. No, sí, claro, pero es para nosotros también. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, si nosotros mismos no morimos a nosotros mismos, quedamos solos y no llevamos el fruto. Por lo tanto, cayendo a tierra y muriendo uno mismo, entonces y solamente entonces damos fruto. Y esto es lo que cuando queda desenmascarado el orgullo de nuestro corazón, y va muy en línea con el punto anterior de comenzar desde lo más bajo. Jesús desenmascara el orgullo en nuestro corazón, por eso vino como vino. Por eso vino como vino. Y acuérdate que Jesús los veía y los conocía a todos. Y el punto cuarto, el último, es la gloria de lo inesperado. La gloria de lo inesperado. La gloria de Dios está siempre
en lo inesperado. La Navidad contradice totalmente nuestras expectativas, constantemente, y lo hace por una sencilla razón que nos revela el profeta. Vamos a leerlo en Isaías 55, del 8 al 9, donde dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios nos revela en Jesús algo increíble. Nos revela que su reino no se edifica sobre los valores humanos, sobre la potencia, sobre el poder, sino sobre el servicio, la humildad, el sacrificio. Es lo que hemos visto. Y eso es exactamente la cruz, un escándalo. La cruz es un escándalo. Nosotros no entendemos lo que es la cruz. Dice Pablo, para los judíos locura. Es que era para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Era lo más loco del mundo. Hermanos, es como si yo digo, no sé qué ejemplo poner, pero la cruz era el castigo de los malhechores, era lo más vergonzoso que una persona podía vivir. Una persona que era crucificada, la familia ya se podía mudar a otro pueblo, porque había un crucificado en la familia. Era colgarlo desnudo a la entrada de la ciudad para que todo el mundo lo viera retorcerse durante 3 días o lo que tardase esa tortura. Era horrible, era algo que jamás, era la ignominia más grande que podía tocarte como persona, pero luego como familia, era una marca de desprecio y de ser un desecho de la sociedad. No sé qué decir, no sé cómo compararlo, pero lo más bajo que podamos hoy pensar. Es como si yo dijese que el delincuente más odiado y más asqueroso que podamos tener en la cárcel es ahora el Salvador del mundo. La persona que sufre el castigo más horrible por parte de la autoridad. Una cruz. Se dice que en la alta alcurnia y entre la gente de fina, ¿no? O sea, nadie hablaba de una crucifixión en presencia de una dama. O en una comida porque vomitaba, era para vomitar. Y ahora resulta que viene Jesús. Y el mensaje eterno de salvación se convierte en el mensaje de la cruz. Locura. La gente decía, los griegos decían, pero ¿esto qué es? Y los judíos, un tropezadero, no, porque la cruz era símbolo de maldición. ¿Cómo iba a venir su Mesías? Eso era una blasfemia. El Mesías era una cruz. ¿Pero qué me estás contando? El Mesías es lo más glorioso que el Señor, que el Padre Jehová nos va a dar. Una cruz. Ok, la gloria de lo inesperado, un auténtico escándalo. Lo que parece una locura para el mundo es en realidad la sabiduría de Dios. No te extrañes de eso. No te extrañes de eso, y sobre todo cuando se trata de nosotros mismos. Pero es que mira, la vida misma está... Te voy a dar algunos ejemplos de cómo la vida está llena de esto. Por ejemplo, el que todos conocemos y que lo tenemos en nuestra imagen anual. El ejemplo de la oruga que se convierte en una mariposa. O sea, ¿tú crees que un gusano puede llegar a volar? ¿Tú pensarías eso alguna vez? O el bambú. He leído acerca del bambú japonés. ¿Sabes que el bambú japonés es uno de los árboles más altos que existen? Pero que durante 5 años, cuando lo plantas en la semilla no sale nada. 5 años regándolo y lo que pasa es que está creciendo hacia abajo, haciendo un entramado de raíces impresionante que pueda después. Y luego en el 5.º año, en cuestión de semanas, sube 30 metros. Es la gloria de lo inesperado. Existen ejemplos en la naturaleza, como Jesús habló de la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, ¿has visto eso? Y que se convierte luego en uno de los árboles más grandes donde anidan los pájaros. Estuve leyendo esta semana acerca de la penicilina. ¿Sabes cuántas vidas ha salvado la penicilina? ¿Sabes cómo se descubrió la penicilina? Porque Alexander Fleming, dejó unas pruebas expuestas de bacterias. Y a la mañana siguiente observó que al dejarlas expuestas, el moho había matado a algunas bacterias. Y de ese hallazgo fortuito surgió el descubrimiento de la penicilina que ha salvado millones de personas. Pero hubo que pasar por el ostracismo, hubo que pasar por el descrédito, hubo que pasar por el desánimo, hubo que pasar por la soledad y la desatención. Y te digo algo, la Navidad fue eso.
nace un niño en un establo. Jamás nadie va a pensar que algo grande sea. Pero escúchame, nosotros, como hijos de Dios, estamos sujetos al mismo principio. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio o no estaremos a la altura del cristianismo? El Señor nos llama a lo mismo y siempre, siempre, siempre tendremos que luchar contra la presencia del temor en nuestras vidas. Constantemente cuando Dios llama a alguien le dice, esfuérzate y sé valiente. Quiero representar a Cristo en esta sociedad. Significa ser parte de lo que nadie, como dicen los mexicanos, pela. A lo que nadie le hace caso, a lo que nadie presta atención. En Apocalipsis, escucha este versículo, no lo tengo ahí, pero escúchalo. Apocalipsis 21:8, cuando habla del final y tal y cual, dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos estamos de acuerdo en que toda esta gente al lago de fuego, ¿de verdad Dios va a hacer algo así, lago de fuego? O pues algunos dicen el lago de fuego es alegórico. No me voy a meter en berenjenales teológicos si esto es alegórico o es literal. Lo que sí te voy a decir es que no va a ser agradable. No va a ser bonito. Y lo que te quiero invitar es que mires esta lista. Los mentirosos, los idólatras, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los abominables, los incrédulos. Y luego hay una palabra que dice los cobardes. Que dices, hombre, los cobardes, no sé, o sea, ponerlo... No, ha pasado un poco ahí. Al lago de fuego, pero vamos a ver. ¿Has visto que Dios siempre que llama a alguien le dice, sé valiente? Esfuérzate. Yo digo, Dios está buscando gente que esté... No que esté buscando el aplauso de la sociedad y de los que están alrededor, sino que esté dispuesto a tener que sufrir el ostracismo incluso y dispuestos a esforzarse. ¿Quién te aplaude a ti realmente? Dime quién te aplaude. ¿Sabes la fábula esa del burro que aplaudía? Porque el tema, hay gente que busca el aplauso, pero el tema no es el aplauso, el tema es quién aplaude. Dime quién te aplaude y te diré quién eres. Jesús vivió para la audiencia de uno y Dios se abona a esa técnica de la gloria de lo inesperado. Por eso un pesebre, por eso un niño judío, por eso una familia pobre, por eso gente que no tenía nada y lo más brillante todavía no se había visto. Lo más brillante todavía no se había visto. Y quedaba la cruz. Pero quedaba la resurrección. La gloria de lo inesperado, si te tengo que dar un ejemplo de lo más glorioso en lo inesperado, es la historia de la resurrección de Jesús. ¿Y por qué escogió Dios el camino de la humillación? Porque su propósito no era convencer a las personas, sino transformar nuestro corazón. Es la idea con la que hemos recibido este año, la idea que hemos mantenido todo este año, metamorfosis. Metamorfosis es la idea. Es a lo que Él nos llama. Es lo que es el corazón de la Navidad. Es como quisiera que despidiéramos este año, con la idea de la metamorfosis. Vamos a entrar en otro año. Todos sabéis que cada año tratamos de tener un lema. Yo quiero intentar que sea un lema continuista, y lo es. Y hablaremos de ello. Pero nos despedimos este año con esta imagen con la que hemos empezado el año. No se trata de ser convencidos en nuestra mente, se trata de ser transformados de tal manera que reflejemos el carácter de Jesús. Ese es el mensaje implícito en la Navidad. La humildad de Jesús nos invita a entrar en una relación personal con Él. La humildad del Señor Jesucristo. Una relación basada en amor, no en coerción a nadie. Para eso hace falta ser transformados. El sufrimiento de Jesús nos muestra que Dios está dispuesto a llegar a lo más bajo, a estar cerca de nosotros, a no forzar a nadie. La demostración más grande de su gloria no es un despliegue, es haber venido hasta lo más bajo y redimir desde abajo. Y quiero despedirme con unas palabras de Jesús, con este versículo en el que Jesús dice en Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, así también yo os envío. Entonces piensas en la historia de la Navidad, piensas no en lo que se celebra hoy, sino en lo que sucedió realmente. Así eres enviado tú
Así soy enviado yo, así somos enviados nosotros. Y te digo una cosa, si no vas como Él fue, no te atrevas a decir que le representas. Es terrible decir que representamos a Jesús y no vivir como Jesús vivió. Representar a Jesús es vivir como Él vivió. Y no creas nunca que has llegado a esa meta. Te hará mucho más creíble reconocer que no has llegado aún y que te falta mucho por conseguir, que tirar la toalla o decir no soy cristiano o pretender ser lo que no eres. Siempre ten presente que seguimos como Pablo, esforzándonos por llegar a la meta, por ser asidos, asir aquello por lo cual fuimos nosotros asidos. Ese tipo de actitud te hará mejor persona, te hará mejor padre, te hará mejor madre, te hará mejor hijo, te hará mejor cristiano, te hará mejor cristiana, te hará mejor ser humano. Y no sé cuántos estarán con nosotros la noche del 31, pero quiero desearles a todos una feliz salida del 24, feliz entrada del año 25. Feliz año viejo, feliz año nuevo. Celébralo. Trata de poner a Dios lo primero en tu vida. Permite que Dios siga obrando en ti. La metamorfosis no está completa. El año termina, pero la metamorfosis no termina. Seguimos siendo transformados hasta que el día sea perfecto. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. No sé tú, yo quiero ser como Jesús. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar. Damos gracias al Señor. Voy a pedir al coro que vuelva a subir y aún nos van a cantar un par de canciones y después nos despedimos todos cantando juntos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias por este año que tú nos has dado, que nos has permitido vivir. Gracias por este año en el que nos has dado bendición. Gracias por las personas que has puesto a nuestro lado, Señor, aquellos